les va a hablar hoy. Hoy quiero hablarles de una llave. En estos días el Señor habló a mi corazón y me dijo que habían 5 llaves que abren los cielos. Una llave es algo que sirve para abrir puertas. Una llave sirve para prender un vehículo. Las llaves tienen el poder de abrir y de cerrar puertas. Igualmente en el mundo espiritual hay llaves que van a abrir puertas, o hay llaves en el nombre de Jesús que nos pueden cerrar puertas. Pero Dios hoy me habló y me dijo que les enseñara 5. Hay 5 llaves que nos abren las ventanas de los cielos. Hoy solo vamos a ver una. No puedo ver todas por el tiempo. Cada jueves de aquí en adelante vamos a seguir viendo una llave. Hoy vamos a empezar con la primer llave. Esta llave es una llave que abre las ventanas de los cielos. Oiga esto. Esta primer llave que veremos hoy, es una llave que nos va a hacer, que es una llave de rompimiento. Esta llave es una llave que rompe cosas en el mundo espiritual que están estancadas. Oiga esto. Esta llave que vamos a ver es una llave que nos da una primera opción. Oiga bien, ponga atención a esto. Esta primer llave es una llave que es el primer paso para que los cielos se abran a favor tuyo y a favor mío. Todos estamos en el proceso de buscar de Dios. Todos aquí estamos en el proceso de querer más de su presencia. Y así como una llave abre puertas, hoy veremos cómo el poder, y se le voy a decir cuál llave es. Hay una llave que vamos a ver hoy, que es una llave que rompe cosas y abre cosas. Una llave que hoy en día poco se predica en las iglesias, pero que yo sé por el Espíritu que muchos pastores están volviendo a eso, a predicar de estos temas, de estas enseñanzas. Y esta llave que quiero hablarles hoy es la llave que se llama el arrepentimiento. El tema hoy la primera llave, ¿cómo se llama? El arrepentimiento, el poder del arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, a veces creemos o automáticamente pensamos que arrepentimiento solo es cuando nos convertimos a Cristo. Y ese fue un primer arrepentimiento. Ese primer arrepentimiento es el arrepentimiento para la salvación. Es el arrepentimiento que dice Pedro, que quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento, o sea, a aceptar a Cristo, a venir a los caminos del Señor. Eso está excelente. Si usted ya es cristiano, ya se arrepintió, gloria a Dios. Si alguien me está viendo, no se ha arrepentido, tiene que arrepentirse. Porque sin arrepentimiento no hay cambio. Sin arrepentimiento no se abren los cielos. Sin arrepentimiento y sin el nacimiento de nuevo, no se puede entrar al reino de los cielos. Si no lo has hecho, ahora vamos a orar. Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, ahora vamos a orar para que recibas a Cristo. Pero yo quiero hablarte de otro arrepentimiento, que no es el arrepentimiento para aceptar a Cristo, sino es un arrepentimiento que debo desarrollar todos los días de mi vida. Ahora, quiero empezar a decirles que no es arrepentimiento. Ojo acá, ponga atención, el poder del Espíritu Santo está aquí, su gloria está ahí. Vamos, habemos 40 conectados, yo creo que esto puede crecer. Vamos, yo creo que esto va a crecer y más personas van a ser bendecidas por la gloria del Señor en esta noche. Ahora al final vamos a estar orando por peticiones, ténganlas ahí, ya casi. Vamos a estar orando, vamos a estar declarando la palabra, vamos a estar confiando en que el Señor es nuestro ayudador, en que el Señor es nuestra fortaleza. Voy a decirles que no es arrepentimiento. No hablo, repito, del arrepentimiento para salvación. Ese lo tenemos claro. Yo quiero hablarles de otro arrepentimiento que necesitamos como creyentes. Vivir un estilo de vida arrepintiéndonos. Porque si no hay arrepentimiento no habrán cambios. Oiga bien a esto. ¿Qué no es arrepentimiento? Llorar desconsoladamente no es arrepentimiento. Hay gente, oiga esto, que cree que porque lloró ya cambió. Hay gente que cree que porque lloró ya cambió. No necesariamente llorar significa cambiar. Y vea lo que le voy a decir a alguien de parte de Dios. Muchas veces nosotros lloramos, pero no cambiamos. Dios está cansado de que usted y yo derramemos lágrimas, pero no hayan cambios. Muchas cosas no van a cambiar porque llores. Muchas cosas van a cambiar
cuando empieces a hacer las cosas como tienes que hacerlas. Ay, ay, ay. Yo no sé si alguien ahí donde tú estás dice amén a eso. Hoy Dios le va a hablar a alguien. Mire, estas lágrimas, ¿sabe cómo se llaman? Como decía mi abuela. ¿Sabe cómo decía mi abuela? Dice, mi abuela decía que esas lágrimas se llaman lágrimas de cocodrilo. Lloramos a veces, pero no hay cambios. Dios, déjame decirte algo, Dios no lo mueve nuestro lloro, a Dios lo mueve nuestra fe. A Dios no lo mueve nuestra tristeza o nuestra autocompasión. Hay mucha gente que cree que cuando ora, porque tiene autocompasión. Y no, eso no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Lo que mueve la mano de Dios es un verdadero arrepentimiento. Hay alguien que Dios le está hablando. Aquí hay alguien que Dios le está diciendo esta palabra. ¿Qué más no es arrepentimiento? Oiga, ¿qué no es arrepentimiento? Tampoco es remordimiento. Hay gente que lo que siente remordimiento. ¿Qué remordimiento? Es un pesar por fallar, pero no hay cambios. Te doy un ejemplo. Judas fue un hombre que tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento. Judas falló al Señor. Pedro también falló a Dios. Los dos fallaron. Oigan bien, Judas traicionó al maestro y Pedro negó al maestro. Igualmente, no importa lo que hicieron, pero tanto Judas como Pedro, los dos fallaron. Los dos fallaron. Pero ¿cuál fue la diferencia de Judas a Pedro? Que Judas dice que lloró. Dice que Judas tiró las piezas que le dieron al piso, pero Judas fue y se ahorcó. Pedro lloró amargamente porque negó al Señor 3 veces cuando le cantó al gallo, pero dice que Pedro fue y cambió y llegó a ser uno de los hombres más grandes de la historia de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque Judas tuvo remordimiento, Pedro tuvo arrepentimiento. Vea lo que le voy a decir de parte de Dios. Muchas cosas en tu vida no van a cambiar hasta que dejes de tener remordimiento y empieces a arrepentirte de corazón. El remordimiento no cambia, el arrepentimiento trae cambio. El remordimiento pasa. Hoy te sentiste mal, lloraste, pero mañana vuelve a ser lo mismo. Pero cuando hay verdadero arrepentimiento, hay cambios. ¿Qué no es arrepentimiento? Número 3, si estás anotando ahí. ¿Qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es estar triste por un pecado. Hay gente que se siente triste porque falló a Dios, porque falló, pero no hay cambios. No hay cambio en la conducta, en la manera de pensar. ¿Qué más no es arrepentimiento? Número 4, confesar un pecado no es arrepentirse. Confesar el pecado es parte de arrepentirse. Porque muchas veces confesamos cosas, pero yo puedo confesar algo, pero si yo no cambio, no va a pasar nada. Dice la palabra que el que cubre su pecado no prospera. Dice el proverbio, mas el que lo confiesa, ok, muy importante. Pero número 2, y se aparta, alcanzará misericordia. La misericordia viene no solo cuando confieso el pecado, sino también cuando me aparto de ello. Ahora sí, entonces, ¿qué es arrepentimiento, Pastor Josías? Arrepentimiento es, oiga lo que significa la palabra arrepentimiento. Viene la palabra griega, metaneo, significa pensar de otra manera, pensar distinto. El verdadero arrepentimiento requiere de un cambio de mente. Oiga esto, respecto al pecado, respecto a la conducta, respecto a lo que sea. El arrepentimiento requiere de un cambio de mente. Y después de cambiar su pensamiento, entonces cambiará su conducta. Dice el libro de Romanos que cambiemos nuestra manera de pensar. Dice en una versión lenguaje actual, cambiaremos nuestra manera de vivir. Oiga esto, hay muchas cosas que no van a cambiar en tu vida, en mi vida, si primero no hay un cambio de pensamiento. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tienen que haber muchas cosas, se tienen que romper en las estructuras de la mente. ¿Y sabe cuándo viene ese rompimiento? Cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento verdadero. ¿De qué? De que no he hecho las cosas bien. De que no he estado haciendo las cosas correctas. De que quizás no he estado haciendo las cosas como debe ser. De que quizás no he sido el cristiano que Dios me ha llamado a ser. De que quizás no he sido el esposo o la esposa que Dios me manda a ser. El hijo que Dios me manda a ser. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuándo vendrá el cambio? Vendrá cuando nos arrepintamos. ¿Qué más es arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero
es un cambio de voluntad, sentimientos, de actitud hacia el pecado. El arrepentimiento es un cambio de corazón. El verdadero arrepentimiento, dice aquí, el verdadero arrepentimiento significa un cambio. El verdadero arrepentimiento significa un cambio de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir. Y vamos a ir a la palabra, 2 Crónicas 7:14, pasaje muy conocido. Dice la palabra, 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Cuando usted estudia la palabra convertirse, significa arrepentirse. Ahora oiga esto, dice Dios a su pueblo, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, y se convirtieren de su malo camino. ¿Cómo es posible el pueblo de Dios? El pueblo de Dios en malos caminos, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque no hay arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que nosotros no las creemos, hermanos. Y no, hoy Dios llama al pueblo de Costa Rica para que se arrepienta de su pecado. Hoy Dios llama a la iglesia para que se arrepientan. En Joel dice, lloren los sacerdotes del altar y digan, Señor, arrepentimos. Digan, Señor, nos arrepentimos. Digan, Señor, hoy reconocemos que quizás no hemos hecho las cosas bien. El arrepentimiento es necesario, es una vacuna. El arrepentimiento es importante. Porque el arrepentimiento nos va a ubicar. El arrepentimiento nos va a poner en el lugar correcto. Un arrepentimiento genuino. Vamos, hermanos, aquí estamos, los que se están conectando, bienvenidos. Aquí estamos en este día. Oh, gloria al Señor. Ya casi vamos a orar, hablando de una llave que va a abrir puertas. A una llave que te va a abrir puertas. Que va a abrir puertas a la iglesia. Que va a abrir puertas en tu vida y se llama arrepentimiento. Muchos queremos avivamiento, pero vea lo que les voy a decir. No viene avivamiento si primero no hay arrepentimiento. Muchos de nosotros hemos dejado quizás de sentir la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos arrepentido quizás de cosas, quizás de palabras. Porque tú dirás, no, yo no fallo, yo no peco, yo no fumo, yo no tomo. Pero hay actitudes, maneras de pensar, cosas que hacen, hermanos, que nosotros, que hacen que estorbe la presencia de Dios en nuestra vida. Y sabe qué llave te va a abrir los cielos. Sabe qué llave puede hacer que cosas nuevas ocurran. El arrepentimiento. Este no es un tema que a muchos les guste. Este no es un tema que a muchos digan, wow. ¿Sabe por qué? Porque solo quieren oír temas que le soben la espalda. Es tiempo de empezar a predicar que hay que arrepentirse porque Cristo está a las puertas. Cristo está cerca. Oiga esto, un arrepentimiento genuino ante Dios es una señal de nuestro quebranto y nuestra dependencia de Él. Cuando tú te arrepientes, dice la palabra en el Salmo que un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Pero ¿cómo hace un corazón contrito? Es un corazón arrepentido. Es un corazón dolido porque quizás no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Un buen ejemplo de ese arrepentimiento se encuentra en el Salmo 51. Y vamos a leerlo ahí rápidamente. Salmo 51. Vamos a ver aquí la historia de David, el gran rey de Israel, un hombre importantísimo, el dulce cantor de Israel, un hombre impresionante que Dios lo levantó desde su juventud, un pastor, músico elegante, tenía todo. Dios lo establece, se hace rey, prospera. David se levanta como un hombre importante. Dios lo unge, lo levanta, lo prospera como lo que usted y yo muchas veces queremos. La prosperidad de Dios, la bendición de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos guarda. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que en el camino no la creemos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en el camino a veces llegamos a creer que nosotros sabemos. ¿Y sabe qué hizo David? Un hombre que dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué hizo David? Un día salió porque tenía que ir a pelear a la guerra y no fue, se quedó en el palacio. Oiga esto. La vagancia produce cosas que no se deberían. La ociosidad. Cuando somos ociosos en muchas cosas. Y David tenía que ir a la guerra y se quedó en la casa. Se distrajo. Ojo, cuidado con las distracciones.
Cuidado ahora que estamos en la casa, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están viendo. Cuidado con distracciones que nos pueden alejar del plan de Dios. ¿Y qué hizo David? Dice que cuando David vio ahí lejos una mujer que se estaba bañando desnuda. Una mujer casada llamada Betsabé. Y David fue y la llamó. Y tuvo relaciones sexuales con ella. Y eso fue algo pecaminoso y prohibido porque ella no era su esposa. David tenía un montón de esposas. Y ella tenía a su esposo, y eso se llama adulterio. Y de acuerdo a la ley de la época de Israel, David tenía que ser muerto. Pero como era el rey, ¿pero qué pasó? David creyó que no iba a pasar nada. David creyó que todo iba a ser bien, que no iba a pasar nada. Como a veces cuando fallamos decimos, no va a pasar nada. Déjame decirte que a los ojos de Dios no se escapa nada. Déjame decirte que a los ojos de Dios no se escapa nada. Y David dijo, esto yo lo resuelvo. Mandó a traer Urías, al esposo de ella. Lo trató de embriagar para que él se acostara con ella, porque ella le mandó a decir a David que quedó embarazada. Oiga esto, todo consecuencia, todo pecado tiene una consecuencia. Todo en nuestra vida tendrá una consecuencia. Todo en nuestra vida tendrá consecuencia. David se creyó que porque era el rey de Israel, él podía hacer eso. Y vinieron las consecuencias. Y no solo para ese momento, les llegó consecuencias para más adelante. Porque David dijo, no hombre, este muerto lo tapo. Como muchas veces creemos que muchas cosas las podemos tapar. No, señores, dice la Biblia que todo lo oculto saldrá a la luz. Todo pecado oculto saldrá a la luz. ¿Qué tengo que hacer entonces? Arrepentirme, confesarlo y cambiar mi manera de pensar. Entonces vendrán los cambios en mi manera de vivir. ¿Y qué pasó, David? Dijo David, aquí no hay otra manera que mandar a matar. Oiga, el rey de Israel, un hombre importante, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, adulteró. Mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Mandó como una carta sellada por el rey para que lo pusieran en la primera fila de batalla donde los mataban. Un hombre que había dado su vida por Israel. ¿Y qué pasó con Urías? Murió. Y cuando murió, David tomó a Betsabé por su esposa. Y David dijo, aquí no pasa nada. Como muchas veces creemos, aquí no pasa nada. El pastor no se dio cuenta, mi esposa no se dio cuenta, nadie se está dando cuenta. Déjame decirte, los ojos de Dios sí nos siguen viendo. Y un día viene el profeta Natán, un hombre que hablaba de parte de Dios, y le dijo a David, eso está, usted lo puede leer en su casa, 2 Samuel 12. Viene el profeta y exhorta a David, le dice, David, hay un hombre que tiene muchas ovejas, pero hay otro que apenas tiene una oveja. Y el que tenía muchas ovejas vino y le quitó la única oveja que él que la tenía. ¿Qué hay que hacer? Dice David, que tal muera. Y le dice el profeta, pues ese eres tú, David. ¿Por qué tocaste la esposa de Urías, teniendo usted un montón de esposas? ¿Y sabe qué hizo David? David entró en un tiempo de arrepentimiento. David se arrepintió. Ahora, aunque David se arrepintió y Dios lo perdonó, las consecuencias de su pecado vinieron. Hay muchas cosas en nuestra vida que el arrepentimiento nos va a abrir las puertas y Dios nos va a perdonar. Pero yo tengo que decirle a alguien aquí, hay muchas cosas en tu vida que son consecuencias de acciones del pasado. Hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que luchar con esas consecuencias de nuestras acciones. Consecuencias de nuestras actitudes. Repito, Dios nos perdona, pero quedan las consecuencias. Dios te perdona, pero quedan consecuencias. Uno tiene que perdonar, pero quedarán consecuencias. ¿Y qué pasó? Le dice el profeta, David, prepárate. Número 1, le dice el profeta, por cuanto pecaste contra el Dios de Israel, dice Dios, que ese hijo va a morir. Y murió. David oró, David ayunó, David se puso en luto, se arrepintió y murió. Porque todo pecado tiene consecuencia. Y le dijo también el profeta, la espada no se va a detener en tu casa. Y más adelante, un hermano mata a otro hermano porque había violado a una media hermana, Tamar. Y no se apartó de David la espada. Pero ¿qué te quiero decir? Te quiero decir esto. En ese proceso de arrepentimiento, David escribe el Salmo 51. Vamos a leerlo ahí donde tú estás.
Salmo 51 dice así: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice David, Salmos, ahí sí tiene la palabra, léelo conmigo. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Mire cómo habla alguien que es arrepentido. Mire cómo el arrepentimiento ayudó a David. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. David no se estaba arrepintiendo al principio porque él ya era un hombre de Dios. David se estaba arrepintiendo de malas conductas. Y eso es lo que Dios me dijo, que le dijera a mucho pueblo: tenemos que arrepentirnos. Costa Rica tiene que arrepentirse de muchas cosas que está haciendo, y por lo cual ahora están provocando muchas cosas. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que oye, que quiere que todos procedamos a arrepentimiento. Pero como les digo, no estoy hablando de arrepentimiento para salvarse, ese lo conocemos. Estoy hablando del arrepentimiento que debe haber todos los días en nuestra vida, por nuestras acciones, por nuestras palabras. ¿Por qué quiero decirte esto? El arrepentimiento va a abrirte puertas. El arrepentimiento va a romper lo estancado. Oh, gloria a Dios, yo siento la presencia de Dios. A alguien el Espíritu Santo le está hablando, le está abriendo la mente, le está abriendo sus oídos espirituales. Porque dice Dios, muchas cosas estancadas en tu vida seguirán estancadas hasta que te arrepientas. Hasta que te arrepientas de hablar como hablas. Hasta que te arrepientas de actuar como actúas. Hasta que te arrepientas en esa manera de pensar y la cambies por mi palabra, dice el Señor. Dice David en verso 3, Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti, Señor, he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Verso 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 7 dice: purifícame con hisopo. Hoy algunos de ustedes tienen que decirle: Señor, purifícame. Hoy algunos de ustedes tienen que decir: Señor, yo tengo que arrepentirme de maneras de pensar, de maneras de actuar, de cosas que están estorbando que la gloria de Dios venga. Distracciones que están haciendo que la gloria de Dios descienda. Quizás el oír cosas que no edifiquen, el ver cosas que no edifiquen, y tenemos que arrepentirnos. Dios me dijo que le dijera al pueblo de Dios que tiene que arrepentirse de muchas cosas. Ay, 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 la gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está en este lugar. Dice: lávame y seré más limpio, más blanco que la nieve. Verso 8, hazme oír gozo y alegría, y se retirarán los huesos que has abatido. Dice David: esconde tu rostro de mis pecados y borra, Señor, mis maldades. Verso 10, crea en mí. Yo quiero que todos ahí donde están levanten su mano y profeticen y declaren conmigo, por favor, en el nombre de Jesús. Di conmigo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire aquí lo que le quiero decir, cómo David habla del Espíritu Santo o de Santo Espíritu, si el Espíritu Santo no había venido. El Espíritu Santo vino como promesa en Hechos capítulo 2. Y David estuvo como 1500, 2000 años antes de Cristo. Pero David conocía al Espíritu Santo. David, entre muchas cosas, dijo: Señor, no le dijo: Señor, no me quites mi posición de rey. Señor, no me quites el dinero, la fama. Ponme atención, tú que me estás viendo. La oración de David fue: no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo se apaga, cuando el Espíritu Santo en nuestra vida, porque no hay arrepentimiento, se apaga, todo se apaga. El Espíritu Santo lo podemos apagar. Oigan eso. Cuando el Espíritu Santo se apaga, lo que haga será pura bulla. Perdónenme que se lo diga así. Los que me conocen saben que soy rajado para hablar. Si yo predico sin el Espíritu Santo, será pura palabra. Si yo soy músico y toco sin el Espíritu Santo, será pura bulla. Porque quien toca,
quien transforma, quien llena, quien santifica, quien unge, quien santifica, quien consagra, es el Espíritu Santo de Dios. Y David dijo, Señor, no, entre muchas cosas, no dijo, Señor, quítame no me quites de rey, no dijo, Señor, Señor, no me quites el dinero, no. Oiga lo que dijo David, no aparte, no me quites tu Santo Espíritu. Iglesia, no sé si me estás escuchando, hoy tiene que ser la iglesia percibida en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo difícil. David dijo, no apartes de mí tu espíritu, porque entre muchas cosas lo que David le pidió a Dios cuando se estaba arrepintiendo era que no apartara su espíritu, porque él sabía que sin el Espíritu Santo no era nada. Tú y yo sin el Espíritu Santo no somos nada. Y Dios me dijo que muchos han descuidado su relación con el Espíritu Santo. Pero ¿sabe cuál va a ser la llave? Que hoy, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe cuál va a ser la llave? Que hoy va a romper la cadena. Alguien diga amén ahí donde tú estás. Alguien levante su mano y diga, yo recibo esta palabra. ¿Sabe qué va a hacer hoy? Que rompa. Veo cerrojos que se rompen. Veo cadenas que se rompen. ¿Y sabe qué va a hacer? Que vuelvas una vez más tu comunión con el Espíritu. ¿Sabe qué va a hacer una vez más? Que vuelva cosas nuevas en tu vida, el arrepentimiento genuino de corazón. Arrepentimiento, iglesia, pueblo de Dios. Dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, se arrepintieran de sus malos caminos. Ha habido mucho pueblo jugando con Dios. Ha habido mucha iglesia jugando con el Espíritu Santo, haciendo como las de David, peco, no digo nada, tapo el pecado y nadie se da cuenta. Ojo, Dios sabe. Ojo que el Espíritu Santo sabe, porque todo lo ve, porque todo lo conoce. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Quiero avanzar. Cuando Jesús inició su ministerio, el primer mensaje de Cristo fue arrepentimiento. Iglesia, necesitamos volver a predicar de arrepentimiento. Necesitamos empezar a volver a predicar a la gente. Está bien, mírenme lo que les voy a decir acá. Yo soy pastor, soy joven, muy joven. Soy un pastor joven. Pero gracias a Dios tengo a mi padre, mi maestro, un hombre, juntamente con mi madre, que me ayudan, que me dirigen. Yo soy un pastor joven. Pero yo necesito decirle a la iglesia, tenemos que entender algo. Mucho se habla de otros temas y está bien, pero hoy en día necesitamos que el pueblo se arrepienta. Y cuando hablo de arrepentirse, como les decía al principio, los que se están conectando, no hablo del arrepentimiento para salvación. Ese lo entendemos y ese está muy claro. Debemos de arrepentirnos para aceptar a Cristo, claro. Pero yo hablo del arrepentimiento en el pueblo. Yo hablo de un arrepentimiento en iglesia. ¿Arrepentimiento de qué? De que estamos haciendo las cosas a nuestra manera. De que algo está pasando por lo cual el mundo gime y la iglesia no se da cuenta. Seguimos encerrados en cuatro paredes. Seguimos encerrados, hermanos, con nuestros problemitas. Y hay un mundo allá afuera que se arrepiente. Que necesita arrepentirse. Oiga esto, cuando Jesús empezó su ministerio, no empezó hablando de psicología, no empezó hablando de filosofía, ni de ciencia ni religión. Cuando Jesús empezó su ministerio, su primer mensaje fue arrepentimiento, arrepiéntanse. El primer mensaje de Jesús fue arrepiéntase, arrepiéntase Israel. La casa de Israel tenía que arrepentirse. Así mismo hoy yo siento ese mensaje para mí y yo declaro en esta red social para ti. Hoy Dios vuelve a decir y yo vuelvo como a escuchar esas palabras, yo como que las retumbo una vez más y me dice el Señor, es tiempo de volver a predicar y declarar al pueblo, arrepentíos, volveos a Dios, no hay otro camino. Aquí no hay otro camino. Aquí no es porque des ofrendas. Aquí no es porque te quedas grande. Aquí es por el arrepentimiento. Dice Isaías que Él habita el alto y sublime. Dice que Él habita en la santidad. Pero dice que Él también habita en el quebrantado de espíritu.
El verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio va a traer, hermanos, cosas nuevas. Hoy, como estamos viendo hoy, una llave, 5 llaves me dijo Dios que hablara los jueves, que abren los cielos. Y hoy estamos viendo la llave del arrepentimiento. ¿De qué tienes que arrepentirte hoy? ¿De qué tienes que decir, Dios, ¿sabe qué? Estoy haciendo estas cosas mal. Señor, ¿sabe qué? Estoy actuando de la manera incorrecta y eso me está trayendo consecuencia. Arrepentimiento es un cambio. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es dolerse. Arrepentimiento es cambiar. Muchas esposas a veces se quejan por sus esposos porque ellos lloran pero no cambian. Esposos, no necesitamos llorar, necesitamos cambiar. Esposa, no necesitas llorar tanto, necesitas cambiar, porque el llorar no te va a cambiar. Llorar es parte, porque cuando lloramos nos metemos en su presencia, pero lo que nos va a cambiar no son una lágrima, va a ser nuestras acciones. Jesucristo hoy mismo está volviendo a decir al pueblo, a la iglesia, arrepiéntanse. Sin arrepentimiento no hay entrada a los cielos. Dios lo dejó establecido. Rápidamente en los 4 evangelios vemos el arrepentimiento. Jesús predicó en Mateo 4:17, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy yo digo a los que me están viendo y a los que me van a ver luego en nuestra misión: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14-15 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Lo que va a cambiar nuestros países, aleluya, gloria a Dios, va a ser el arrepentimiento en las personas. Lo que va a cambiar nuestra sociedad va a ser que se vuelva a Dios. Con todo respeto, no va a ser que se abran más iglesias. Lo que va a traer el cambio en Costa Rica no va a ser que haya más profetas y más apóstoles. Gloria a Dios por las iglesias, gloria a Dios por los apóstoles, gloria a Dios por los ministerios. Lo que va a traer el cambio a Costa Rica es que se arrepienta, es que vuelva su corazón a Dios, es que volvamos a decirle: Señor, he descuidado tu presencia. Espíritu Santo, quizás he dejado de orar, de ayunar, de leer la palabra. Hoy vuelvo a la senda antigua. Hoy vuelvo al camino original. ¿Y sabe cómo empieza todo? Con la primera llave. ¿Y sabe cuál es esa llave? Arrepentimiento genuino. Arrepentimiento verdadero. En Lucas lo vemos también. Lucas 13:5 dice la palabra: Jesús clamó a la multitud y les dijo: si antes no se arrepentís, todos pereceréis igualmente. Costa Rica va a perecer igualmente si primero no se arrepiente. Tú y yo vamos a perecer si no nos arrepentamos. Y aunque somos cristianos o estamos en los caminos del Señor, hay cosas que tenemos que arrepentir. El Señor me dijo: dile a mi pueblo que tiene que arrepentirse. Cuando se arrepienta, va a romperse todo en el mundo espiritual. Aleluya. Se va a romper cosas en tu vida, créeme. Cuando viene en tu vida el arrepentimiento, ¿qué es arrepentirse? Ir en una dirección, hacer un alto y ir en la dirección correcta. Dios está llamando a la iglesia a que vuelva al altar. Aleluya. Por eso Dios permitió muchas cosas en estos tiempos, porque Dios está haciendo volver a la iglesia al altar. Y cuando hablo del altar, no hablo del altar de la iglesia, el templo. Hablo del altar de tu casa. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios. Dios está haciendo volver a la iglesia al altar. Al altar, ¿sabe cuál? Al altar de tu casa que hace tiempo descuidaste. Al altar de tu corazón. Al altar de tu vida. Ese es el altar que Dios quiere hacer que vuelvas. El altar de su presencia. Y termino leyéndole 2 de Pedro 3:9. Ya casi vamos a estar orando, por favor, por sus peticiones de oración. Yo quiero que, si gustan, empiecen a ponerlas, empiecen a escribirlas. Termino leyendo 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa. Levanta tu mano y escucha esta palabra. Vamos, iglesia, escucha esta palabra. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Oiga esto, iglesia. Hay gente que ya no se congrega, que ya no va a la iglesia porque cree que ya Dios se tardó de venir. Y muchos dicen: es que se ha predicado Cristo viene, Cristo, y nada que viene.
Dice que muchos tienen la venida del Señor por tardanza. Que tú y yo no tengamos al Señor por... ¿Sabe qué es por tardanza? Que no lo está esperando. Que está en otra cosa. Pero lo menos que está haciendo es esperando la venida del Señor. Le hago una pregunta. ¿Cuánto estamos esperando la venida del Señor? Cristo viene pronto. Cristo pronto está a las puertas. Dice, algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. Oiga, ponga atención a esto. No es que Dios se tarda. Al contrario, es que Dios es paciente esperando a usted y esperando a mí que volvamos. Dios no ha vuelto no por Él. Dios no ha vuelto por nosotros. Dios no ha vuelto porque todavía hay mucha gente que tiene que arrepentirse. Y por amor a ellos no ha vuelto. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es una noche especial. Hoy es una noche diferente. Hoy Dios te dice, vuelve una vez más. Hoy Dios dice a algunos, ¿quieres ver cambios? Hoy a algunos Dios le dice, ¿quiere que las puertas se abran? Hoy Dios te dice, ¿quieres dejar de estar estancado, estancada espiritualmente? Tienes que usar la primera llave. Tienes que arrepentirte de tu manera de vivir. Tienes que arrepentirte de esas palabras que pronuncias. Tienes que arrepentirte de lo que ves en la televisión. Tienes que arrepentirte de lo que escuchas. Tienes que arrepentirte por haberte enfriado. Y no estoy juzgando a nadie ni condenando a nadie. Al contrario, hoy Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Hoy Dios está a la puerta y Dios dice, usa esa llave que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento, arrepentimiento. Gloria a Dios. Vamos a empezar a orar por peticiones.